verdad que estoy muy feliz de poder cerrarlos. Ahí veo un montón de gente amiga, ahí, bueno, la doctora Carla Berselli, ahí a Guido Cresta, una cantidad de gente amiga, que la verdad que es lo más importante también de este tipo de trabajo es el apoyo, ¿no?, de los compañeros y las compañeras en la temática. Así que, bueno, les doy en este caso las buenas tardes y voy a hablar de un tema que se llama prohibición de acercamiento, ¿sí? Vamos a hacer así, ¿sí? Buenas tardes, ahí están saludando. Muy buenas tardes, Carla, ahí de la costa, un beso grande a Carla, una defensora de los derechos de los animales ferviente, un beso grande. Pero bueno, vamos a hacer así. Y Leo también, ahí Leo Golfar, también un abrazo grande. Como esto es una modalidad taller, lo que vamos a hacer es esto. Yo primero voy a dar una serie de lineamientos conceptuales y procesales conforme la temática, conforme a lo que yo me dedico, me especializo. Más allá de las prácticas profesionales, regionales o institucionales que cada uno tenga como experiencia propia, mi función va a ser, esa va a ser, tratar de marcar algún lineamiento institucional propio de la temática, propio de la especialización, para que de esa manera podamos de alguna manera después abrir un espacio de preguntas, para que ustedes puedan preguntar. Por eso les pido que las preguntas no las pongan ahora, sino que cuando abramos el espacio de preguntas lo puedan transmitir vía chat de esa manera. También voy a dejar después una vía secundaria de comunicación para que podamos seguir en contacto, ¿sí? Y poder mandarles material y orientarlos un poco a buscar material si les interesa la temática, ¿sí? Vamos a hablar, entonces dijimos, de prohibición de acercamiento. Para hablar de prohibición de acercamiento, tenemos que empezar a entender que el procedimiento de violencia familiar es un procedimiento especial desde su estructura sustancial, pero desde su estructura procesal también. Generalmente un procedimiento de violencia familiar apunta a denunciar una situación o situaciones actuales de violencia para que la autoridad judicial las contemple con las pasadas y pueda resolver una medida de protección teniendo en cuenta el futuro. Esta es una estructura base y clásica de un procedimiento de violencia. Un abrazo grande a la gente ahí de Paraná, Entre Ríos. Fui varias veces al Colegio de Abogados de ahí de Entre Ríos, de Paraná. Este año no, pero fui varias veces. Así que un abrazo grande a la gente entrerriana también, gente ahí de Santa Cruz también que están comunicándose. Cuando uno empieza a analizar el procedimiento de violencia familiar con su estructura procesal y sustancial particular, se tiene que dar cuenta que todo el contenido del procedimiento de violencia familiar también va a ser interpretado de una manera especial. O sea que yo no puedo hacer una interpretación del tema que me convoca como cualquier medida de prohibición de acercamiento tomada en cualquier provincia o en cualquier país, cuando estamos hablando de una medida de protección específica que se va a tomar en un procedimiento de estructura procesal y sustancial particular. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, hablar de prohibición de acercamiento es, la gente tucumana también, la gente correntina también, hablar de prohibición de acercamiento es hablar un poco de las medidas de protección que son denominadas de otras maneras. Algunos hablan de restricción de acercamiento, otros hablan de prohibición de acercarse, pero otros hablan de la perimetral, pero en realidad nosotros vamos a hablar a nivel general como las leyes especiales de violencia familiar de cada provincia las han mencionado. Prohibición de acercamiento. ¿Por qué hablar de prohibición de acercamiento? Hablamos de prohibición de acercamiento porque es la medida que más se toma, que más se pide y más se resuelve en el procedimiento de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una denuncia de violencia que apunta a pedir una medida de protección, generalmente la prohibición de acercamiento es la que más se suele resolver. Sin embargo, acá parece que cuando uno habla de una medida como de este tipo, más de uno o una va a decir, acá está todo dicho, no hay nada más que hablar. Pero vamos a ver
que acá está todo dicho, no es tan así, porque la prohibición de acercamiento, independientemente de que ha aparecido en la década del 90 con la ley de violencia familiar, esto no significa que uno no le tenga que dar una interpretación dinámica a la norma, una interpretación dinámica a lo que la ley establece, ¿no? Hay gente de Chubut, Tucumán, Santa Cruz, Mendoza, Corrientes. Cada provincia de nuestro país tiene su ley de violencia familiar. Y la prohibición de acercamiento establecida en cada provincia de su país va a tener una interpretación provincial e institucional diferente a la prohibición de acercamiento que se toma en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia de nuestro país. Ahí vemos, por ejemplo, gente de San Juan. O sea que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de esto. Pero por otro lado, para seguir ahondando y profundizando el tema, vamos a entender que, por ejemplo, la 24417, la Ley de Violencia Familiar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando habla de lo que se entiende por provisión de acercamiento, fíjense, si ustedes leen la primera ley, que es una ley del 93, 94, fíjense, yo creo, esta luz me parece que a ustedes les molesta, no sé si les molesta, a ver si las apago. Ahí están bien. ¿Me ven muy oscuro ahí o están bien? María Los Ángeles, ¿me ve bien? Perfecto. Me quedo así porque con la otra luz parezco el señor Burns en Los Simpsons. Ahí está, porque tuvo un tema de conexión. Perfecto. Insistimos, vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de provisión de acercamiento, dijimos que cada interpretación es diferente en torno a cada provincia. Pero lo que ha cambiado desde el momento en el cual la 24417, artículo 4, la ha mencionado, ha cambiado la interpretación de lo que se entiende provisión de acercamiento. Si uno lee el artículo 4 de la 24417, se va a encontrar, dice, el juez podrá prohibir el acceso al autor al domicilio del damnificado como los lugares de trabajo o estudio. O sea, que en la década de 90, la 24417 solo contemplaba como lugares de protección el domicilio, lugar de trabajo o lugar de estudio. O sea que el ámbito de protección a nivel lugares era acotado, era un ámbito muy acotado. El domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio. O sea que si la parte denunciante que pedía una medida de prohibición de acercamiento se encontraba en un supermercado, se encontraba en un shopping, en base a lo que la ley dice, la medida de protección no la protegía, no la resguardaba. No estoy haciendo una crítica de la norma, porque uno, de alguna manera, se ancla al momento en el cual la misma se sancionó. Pero lo que los estoy invitando a analizar cómo la medida también ha evolucionado, cómo la medida ha crecido. La 24417 ha sido una ley pionera en violencia familiar. De hecho, el artículo 9 de la 24417 invitado a cada provincia para que pueda sancionar su propia ley de violencia familiar, y así lo ha hecho, ¿no? Cada provincia de nuestro país. Pero insisto, la ley, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, la 12569, cuando habla de prohibición de acercamiento, fíjense, el artículo 7 amplía los lugares. O sea que el artículo 7 dice, menciona entre los lugares, aparte del domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio, habla de lugares de esparcimiento. O sea que si yo estoy llevando a mi hijo una excursión al Museo de Ciencias Naturales de San Telmo y esta persona se acerca en dicho museo, si hablamos de lugares de esparcimiento, también podría ser recogido como ese lugar como ámbito de protección de la medida, ¿sí? Fíjense, el artículo 7 es de la 12569 de Provincia de Buenos Aires, es la Ley de Violencia Familiar de Provincia de Buenos Aires, que fue modificada en el 2013 por la 14.509. Fue modificada para entrar en sintonía con la 26485, que es la Ley de Violencia de Género, que es la Ley de Aplicación Territorial, artículo 1 y 19. ¿Sí? Pero siguiendo esto, a medida que cada provincia fue sancionando sus propias leyes y fue poniendo su propia medida de provisión de acercamiento, se han ampliado los lugares y se ha de alguna manera llegado
a un criterio jurisprudencial y doctrinario actual en el cual se habla de lugares de habitual concurrencia o no. Porque si yo casualmente fui a visitar a una amiga en Almagro, no voy nunca, pero esta persona denunciada casualmente aparece justo en la esquina de Las Violetas, ahí por Castrobarro y Rivadavia, entonces no es un lugar que yo voy habitualmente, fui a visitar a una amiga y si hablamos de un lugar que no sea de habitual concurrencia, entonces podría entrar dentro del ámbito de protección dicho lugar que no es de habitual concurrencia. Ojo que estamos hablando de derecho, estamos hablando del procedimiento de violencia. Esto corresponde al análisis de cada caso, al análisis profesional de cada caso. Porque si Claudia es la abogada que lleva el caso, claramente Claudia Paulón, cuando denuncia por violencia su asistida, su patrocinada, va a querer tener un ámbito mayor de protección. Porque le va a decir, mire, Claudia, yo tengo a mi hijo que va a la escuela en Villa Crespo. Yo trabajo en San Telmo. Y de alguna manera, voy a un club deportivo en Montecastro. O sea, por favor, doctora Claudia, que me proteja en todos los lugares. O sea, que la prohibición de acercamiento tome todos los lugares. Estamos haciendo, perdón, un ejemplo burdo, un ejemplo muy sencillo, así que perdón si uso alguna actriz, algún actor de ustedes, pero es una forma didáctica de explicar un poco la medida de protección en sí, ¿no? Insisto, la interpretación actual, jurisprudencial y doctrinaria en la cual yo me enrolo es, se ha abierto los lugares de protección, se ha abierto el lugar de protección que pueda acoger la medida, pero insisto, esto no significa que yo no pueda ejercer una función educativa y docente con la parte que patrocino, con la parte que asisto. Si yo estoy por la parte que realiza una denuncia de violencia, por supuesto yo voy a decir, esta medida tiene que ser aplicada, es obligatoria para el denunciado, pero también es obligatoria que vos también la debés cumplir. Después vamos a hablar de una cuestión controversial que se da con respecto a esto, pero quiero de alguna manera marcar un poco lo que las leyes han dicho. Marzo del 2009 aparece la 26485. La 26485 es una ley de violencia de género en donde también se incluye la modalidad familiar y el artículo 26 de la 26485, en la parte A1, plantea que estos lugares de habitual concurrencia podrían ser, por ejemplo, bueno, habla de lugares de habitual concurrencia, podría ser, por ejemplo, el supermercado del barrio, la casa de un familiar o amigo, de la denunciante, podríamos hablar de esa habitual concurrencia. Esto no lo dice la ley, pero bueno, doy ejemplos de qué podrían ser lugares de habitual concurrencia. La 26485 replica mucho la idea actual de abrir un poco el abanico de lugares de protección, ¿sí? Tengamos en cuenta que la temática de violencia es una temática muy compleja que no se va a solucionar desde el punto de vista jurídico. Requiere una intervención interdisciplinaria para llegar a la búsqueda de un saber transdisciplinario, ¿no? Llegar a un punto en común de saberes para proteger a la persona en situación de violencia. Esto es una aclaración. Por eso dijimos, ¿por qué proteger? ¿No? ¿Por qué tener un enfoque protector? Porque estamos hablando de la protección de la integridad psicofísica, sexual y económica de una persona que realiza una denuncia. Segundo punto a tener en cuenta, para dar un concepto muy base de prohibición de acercamiento, es aquella medida de protección o medida cautelar específica que tiende a que el denunciado por violencia familiar no se acerque a la persona que realizó la denuncia. Este concepto base, es decir, para todo, es como la receta de bizcochuelo de vainilla base para hacer cualquier torta, como por ejemplo la torta chajá, que es la torta con durazno y merengues. Este concepto básico de prohibición de acercamiento, uno lo va también ayornando al caso que se presenta, al caso que se va a presentar, ¿no? Ahora después vamos a ver cosas más específicas, ¿sí? Pero quiero aclarar, vamos a aclarar algunos puntos. Esos fueron el primer punto que tenía ganas de aclarar, ¿no? Primer punto a analizar. La prohibición de acercamiento como medida requiere una continuidad de situaciones de violencia para que tenga asidero legal, o sea que tiene que haber varias situaciones de violencia denunciadas para que esta medida de protección pueda prosperar.
No necesariamente. Una denuncia de una situación actual de violencia podría meritar una resolución judicial concediendo una medida de provisión de acercamiento. No es necesaria una seguidilla de situaciones de violencia para que el juez o la jueza tome la medida, sino que una situación actual denunciada podría tener mérito suficiente para que la autoridad judicial pueda resolver este tipo de medidas, ¿sí? Eso vale la aclaración porque por ahí choca con la idea o el concepto de la reiteración de conductas o situaciones de violencia para habilitar o instar el procedimiento de violencia. Esto no lo podemos tomar así de manera tan rígida, tan estática, tan rigorista, ¿no? Tenemos que abrir un poco el esquema de protección y por ahí, como ha dicho un fallo, una misma situación, una situación actual de violencia única, podría tener una envergadura suficiente para habilitar esta instancia jurisdiccional, ¿no? Este procedimiento de violencia, ¿no? Hay un fallo del 7 de agosto del 2001, que es el fallo la D, la S, la O y la P, con MEC, en donde dice que un solo episodio de violencia podría revestir suficiente gravedad para acceder a esa normativa de protección, ¿no? Yo después les digo cómo buscar material, así que no se preocupen por eso, porque yo después les digo. Y si algún medio avispado o avispada no encuentra material, yo después le voy a dar una vía de comunicación para ir orientándolo y para que busquen material de jurisprudencia y demás. O sea, este fallo lo que ha dicho es un fallo en el cual la denunciante sufrió hematomas y le ha fracturado la costilla. O sea, la autoridad judicial dice que este hecho, esta situación, tiene envergadura suficiente para resolver una medida de protección. No podemos esperar que haya una seguidilla de situaciones para resolver una medida de protección de acercamiento. No es necesario. Igual, me pongo en abogado del diablo, hay que tener en cuenta que por ahí el último hecho es una situación de violencia física, pero tenemos que reconocer que puede ser que en ese hecho haya situaciones de violencia psicológica, ambiental, económica, que por ahí no la vemos, pero en realidad están. O sea que empezar también a trabajar en el caso, por más que en el último episodio, como dice el fallo, sea que le quebró las costillas, puede ser que haya un contexto de situaciones de violencia de cualquier tipo previos que llevaría de alguna manera a que la autoridad judicial, juez o jueza, pueda resolver una medida de provisión de acercamiento con la entidad suficiente, con la entidad protectora. ¿Sí? Un beso grande ahí. Ahí veo a un señor, a un colega que participa siempre en los talleres, el doctor Oscar Fernando Goy, no, ¿qué es Goyeneche? Goyeneche, perfecto. Un abrazo grande al doctor, porque siempre se capacita constantemente y siempre lo veo en las capacitaciones, así que le quiero mandar un abrazo muy especial al doctor. Pero sigo lo mismo, sigo con esa idea, de empezar a detectar las situaciones de violencia también para que tengan el peso suficiente para una medida de provisión de acercamiento. Eso a tener en cuenta como el primer punto a tratar. Segundo punto, la prohibición de acercamiento debe tener un plazo. No podemos hablar de medidas sin plazo. Esto no significa que el plazo sea cierto o determinado, porque puede pasar que la autoridad judicial diga la prohibición de acercamiento se va a tomar por un plazo de 90 días o 120 días, o puede ser que el plazo sea determinable. Es decir, toma una medida de prohibición de acercamiento hasta nueva resolución judicial. Yo no sé cuándo el juez va nuevamente a resolver. Lo que sé es que hay un plazo que no está determinado, pero yo sé que el juez, hasta que resuelva nuevamente, la medida va a tener ese plazo. Esto puede ser criticado como puede ser alabado. Imagínense, Andrea Manusa me denuncia a mí por violencia. Pide una prohibición de acercamiento, porque hubo situaciones de violencia física, psicológica y económica. Andrea es mi pareja. La resolución judicial dice prohibición de acercamiento, porque el juez ve la gravedad del hecho. En el último episodio, yo, Andrea, en una fiesta, en un brindis, porque ahora fíjense que empezaron los brindis, la quise tirar por el balcón. El juez ve la situación, la jueza ve la situación y dice, yo voy a resolver una prohibición de acercamiento hasta nueva orden judicial en contrario. Hasta que yo mismo vea lo que está pasando con Andrea Manusa y yo mismo revierta esa medida de prohibición de acercamiento.
Fíjense la virtud o fortaleza que podría tener esta medida, porque Andrea tendría una medida vigente hasta que hasta que el juez o la jueza resuelva el contrario. O sea que empezar a ver también el termómetro de cada caso, de cada situación particular. Recuerden, por favor, recuerden lo que les dije al principio. Yo no estoy hablando de experiencias regionales e institucionales. Estoy dando un lineamiento propio de la temática, ¿sí? Vamos a otro ejemplo para ir viendo un poco del plazo de esta medida, ¿sí? Gino está lejísimo, se fue a 3 cuadras, él escucha la charla de acá a 3 cuadras. Un abrazo grande ahí también, estoy chusmeando un poco a los colegas que están ahí, me encanta. Olga Villanueva también, hay una colega ahí y Carla Berselli de Abogadas Soberanas también ahí apoyando, bancando los trapos. Pero voy a un segundo ejemplo. Carla me denuncia a mí por violencia. Violencia física, violencia psicológica, demás. La medida de provisión de acercamiento se resuelve no por un plazo determinado, se resuelve hasta que intervenga el cuerpo interdisciplinario de protección de violencia familiar. O sea que la medida va a tener una vigencia hasta que se expira el cuerpo interdisciplinario de protección familiar. Por supuesto, insisto, este plazo que resuelve la autoridad judicial debe estar fundado en la necesidad de saber qué opina el cuerpo interdisciplinario por la situación que denuncia Carla por violencia que yo como pareja ejercí, no solo contra ella, sino contra nuestra hija Tamara. Nosotros con Carla tenemos una hija Tamara de 10 años, ¿sí? O sea que puede pasar, usemos ese mismo ejemplo, que la prohibición de acercamiento tenga un plazo hasta que se expida no solo el cuerpo interdisciplinario, sino hasta que se le dé de alguna manera una respuesta al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, si estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Insisto, la crítica con respecto al plazo determinable de una medida de prohibición de acercamiento debe estar de alguna manera profundizada en lo infundado y motivado de llegar a ese plazo. No en buscar cuál fue el justificativo que el juez o jueza ha dicho por el cual necesita el plazo de la medida. Sí, por supuesto, si lo queremos discutir, lo vamos a discutir. Pero si yo, cuando Carla me denunció situación de violencia física, yo no solo le pegué a ella, sino a nuestra hija Tamara de 8 años, por supuesto que se le da intervención al organismo de niñez y adolescencia para que intervenga conforme a esto. O sea que esto no lo podemos discutir, no lo podemos negar. Entonces, empezar a analizar esta cuestión, ¿no? También puede pasar que la medida de prohibición de acercamiento tenga como plazo hasta que se expida el defensor de menores incapaces. O sea, no le estoy dando una atribución judicial al defensor de menores incapaces, sino yo como juez tengo que saber si la medida va a continuar y quiero saber qué opina el defensor de menores incapaces, porque hay una niña, Tamara Ortiz, de 8 años, que de alguna manera sufrió una situación de violencia, está expuesta a una situación de violencia, y yo como juez debo mantener vigente la medida para saber si esta niña, Tamara Ortiz, está siendo protegida o de alguna manera yo levanto la medida y la desprotejo, ¿no? O sea que empezar a ver también, a analizar conforme la temática el plazo que se propone, ¿sí? Porque si no viene después la postura de decir, como no pusieron plazo, oh, qué bronca, che, ¿hasta cuándo va a estar la medida? Entonces yo como profe de ustedes, desde mi lugar humilde, les voy a aclarar mi postura, que por supuesto es una postura conforme a la temática. Una medida de protección, una medida cautelar, no puede ser eterna, no puede durar toda la vida, porque son medidas temporales. Lo importante es que durante la vigencia de la medida de provisión de acercamiento se haga algo, se intervenga institucionalmente, se empieza a ver qué redes familiares y sociales existen, empezar a trabajar durante la vigencia de la medida. No puedo yo sostener así nomás que con la resolución, concediendo una provisión de acercamiento, ya la medida, ya se culmina el procedimiento de violencia, porque esto no es así, porque estaríamos, en este caso, tendríamos que entrar en la etapa del seguimiento de la medida. Yo no puedo cortar así porque sí una medida de provisión de acercamiento, ¿sí? Pero es por eso, insisto, con esa idea. Que yo habilite o piense diferentes plazos determinables
en una medida de prohibición de acercamiento, no significa que yo estoy alentando la idea de que una medida debe ser eterna. Pero si la medida en un plazo determinable se justifica desde el punto de vista de la autoridad judicial o institucional, entonces ahí tendríamos fundamentos por qué la medida se tomó hasta ese plazo y de esa manera. ¿Sí? Esto a tener en cuenta, porque si no empiezan el ejemplo de decir, sí, Marta, mi vecina, hizo la denuncia y resolvió una medida de prohibición de acercamiento por 130 días y a mí hice la denuncia y la medida fue por 30 días. Por supuesto que la medida es la consecuencia judicial de las situaciones de violencia que se arriman al órgano receptor de la denuncia y la autoridad judicial va a resolver una medida en base a esos elementos. Debe tener insumos para poder resolver una medida de protección. ¿Sí? Esto vale aclarando. Tercera aclaración, porque después voy a abrir un poco el espacio para preguntas, porque también esto es algo que nosotros lo venimos trabajando a nivel taller y quiero también escuchar preguntas y cosas que puedan surgir de ustedes. ¿Sí? Tercera, esto también va a traer un poco de cola. La medida no debe ser suspendida por ningún motivo. Se trata de proteger y sostener a la persona en situación de violencia. Por eso es necesario que la persona cuente con redes familiares personales, redes familiares profesionales y sociales. Hablar de prohibición, es decir, de suspensión de la prohibición de acercamiento, decir, no, Marcela me denuncia a mí por violencia física y psicológica. Sale la medida de 90 días y dice, salvo, suspendo la medida de 90 días, salvo para mediaciones conjuntas. Esto no es así, porque si no estaríamos haciendo una ficción, como que la prohibición de acercamiento sería como una buena serie de Netflix. Y no es así. La prohibición de acercamiento debe estar vigente siempre. Yo no puedo exceptuar o suspender una prohibición de acercamiento para juntar a las partes, sabiendo que en contexto de violencia de género familiar, el artículo 28, último párrafo, prohíbe cualquier audiencia de mediación o conciliación, porque las partes se encuentran indubitablemente en una relación de poder desigual. O sea, esto parte del concepto del artículo 4, que habla de relación desigual de poder. Y el decreto reglamentario 1011 del 2010 que comenta qué es una relación desigual de poder. O sea que la prohibición de acercamiento no puede ser suspendida para ninguna actuación. Imagínense un escenario. Suspendemos la prohibición de acercamiento para una reunión, para una audiencia entre Marcela y yo. Marcela parte denunciante y Diego parte denunciado. O sea, esta resolución nos juntamos para hablar de los alimentos de nuestro hijo Iván. ¿Sí? Marcela va a la audiencia, Marcela Morelli, Diego Ortiz va a la audiencia, porque acá el aire es gratis, yo puedo a la audiencia conjunta con Marcela porque la resolución judicial suspendió la prohibición de acercamiento para juntarnos a hablar de los alimentos, ¿no? En ese momento yo, Marcela, la amenazo, le digo, ¿venís a pedir alimento? ¿Qué querés? ¿Alimento para tu macho? ¿Qué querés? Fíjense, miedo, un contexto de violencia simbólica, de tipo simbólica, la atemorización de decir, a ver, Marcela, mirame a la cara, te estoy diciendo, por nuestro chico, ¿te parece que te pase 3.000 pesos por mes para el nene? Ella va a agarrar viaje porque tiene miedo. Ahora Marcela pues está empoderada escuchando el taller, pero tiene miedo y esto claramente va a perjudicar cualquier negociación, cualquier mediación, porque no estamos hablando de un proceso de familia de alimentos de fondo en el cual Daniela me hace un proceso de alimentos a mí y yo vamos a hablar de la cuantía de una cuota alimentaria o la modalidad de prestación, ¿sí? Maximiliano, las preguntas las dejamos para después. ¿Dónde está Maximiliano? A ver si lo puedo encontrar. No lo, ahí está. Las preguntas las dejamos para después, ¿sí? Porque si no me mareo, ¿sí? Sí, ahí está. Bueno, encima que soy ansioso, la voy a contestar. ¿Qué pasa si aplican mal la ley de violencia familiar? Soy un poder de familia, tomo una denuncia, dictan cautelar y no soy familia. Es decir, no puedo aplicar la ley. El tema del concepto de familia que establecen las leyes de violencia familiar es un concepto mucho más amplio. No se refiere solamente a una familia nuclear tradicional. Relaciones vigentes y finalizadas, incluso un noviazgo, también podría dar lugar a un procedimiento de violencia familiar. Si hay un vínculo y si hay una relación entre las personas,
podría dar lugar a esta medida de prohibición de acercamiento, porque se justifica. Nos ponemos en octubre de novio Cintia y yo. Cintia, claro, nos ponemos de novio, ¿sí? Ella va y me dice, Diego, leo tus libros, me choluleo un poco, yo me pongo canchero, empezamos una relación con Cintia. Una relación que arrancó fines de octubre, estamos hablando un mes, un poquito menos. Conozco, o sea que ni noviazgo, nos vemos cada tanto, vamos a comer algo, una picada, algo. Cintia, conozco dónde lleva el colegio Cintia, dónde trabaja Cintia, incluso conozco la casa de Cintia. Si yo no habilito el procedimiento de violencia para que Cintia pueda pedir una prohibición de acercamiento y yo no me acerque ni contacte a ella, por supuesto, si yo digo, así como más, digo, bueno, ¿hace cuánto la conoce Cintia? ¿Hace menos de un mes? Esto no es ni un noviazgo, esto es una relación esporádica. Y Cintia le van a preguntar, Cintia, ¿hace cuánto que lo ves a Diego? Y Diego, que da charla por todos lados, más que dulce de leche, lo veo a Diego cada 15 días. O sea que lo viste 3 veces más o menos, Cintia, Diego. O sea que un tachangón, tranquilo. Esto no significa no habilitar, no instar el procedimiento de violencia familiar para hablar de una prohibición de acercamiento que yo no me acerque así, ¿sí? Insisto, el concepto de familia que dan las leyes de violencia familiar de las provincias de nuestro país es mucho más amplio. Me pongo en abogado del diablo porque Roberto me mira con mala cara. Esto no significa que abramos un cajón gigante y que habilitemos todos los casos como violencia familiar. Esto no significa esto, ¿sí? ¿Sí, Laura? Laura se agarra la cabeza, si entiende. ¿Se entendió, Laura? Laura Surmendi, ¿entiende? Perfecto, bien. Yo soy rechuma y chumeo todo. Hay mucha gente con la cámara apagada. Yo estoy dando mi cara, como estoy así cansado, imagínense, den la cara, por favor, si pueden. Puede entrar como violencia de género sin ser familiar. Ha habido prohibiciones de acercamiento en caso de violencia de género laboral. Por supuesto que tiene que estar fundado en elementos para que la autoridad judicial pueda tomar una prohibición de acercamiento en el fuero laboral, ¿sí? No hay problema si no anda la cámara, no hay problema, es una forma de invitarlas a que prendan un poco las cámaras, pero nada más por eso, no hay problema, ¿sí? No hay drama. Seguimos aclarando cosas porque está muy interesante el tema, ¿sí? Avanzamos un poco. La otra aclaración que tenía que hacer era que prohibición de acercamiento suele ser asimilada a la prohibición de contacto. Son medidas diferentes, pero hay una cuestión muy paradigmática. Siempre se habla de prohibición de acercamiento, pero desde el punto de vista legal, si uno busca en las leyes de violencia familiar la palabra prohibición de contacto, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Si uno busca la palabra prohibición de contacto en las leyes de violencia familiar, no la van a encontrar. Solo van a encontrar prohibición de acercamiento. Entonces lleva a pensar de que prohibición de acercamiento es lo mismo que prohibición de contacto. Son cosas diferentes. Ejemplo, Andrea Díaz denuncia a Luciano Fasani por violencia familiar. De tipo psicológica, económica, Luciano tiene más cara de bueno que el pan. Imagínense, denuncia por violencia. Así que hola, Luciano. O sea que es importante marcar esto. Andrea lo denuncia a Luciano, ¿sí? Lo que yo quiero remarcar es que ella no solo pide que él no se acerque, porque él conoce la casa, donde ella estudia, donde ella va a hacer flores de Bach, conoce todo. Pero ella no solo pide la medida especial de prohibición de acercamiento, sino también ella pide la prohibición de contacto, que tiene un efecto psicológico. Que él no le mande mensajes de texto, que él no le mande mensajes por WhatsApp, no le mande audio ni por Messenger, ni por Instagram, ni por ninguna red social. O sea que la prohibición de contacto como concepto tiene autonomía suficiente para no darle el mismo lugar a prohibición de acercamiento. Son cosas diferentes. La prohibición de acercamiento es algo físico. La prohibición de contacto es algo más psicológico. Porque ¿de qué sirve que Andrea, que denunció a Luciano, y Luciano, con la medida de prohibición de acercamiento que resuelve el juez, ya con eso es suficiente, y Luciano le sigue mandando mensajes desde diferentes perfiles, le sigue mandando mensajes, qué linda que estabas en la Plaza San Martín, y ella dice, ay no, me está persiguiendo, psicológicamente me está destrozando, me está afectando. Luciano no se acerca, no va a ningún lado cerca de ella, pero
la está como todo el tiempo, no hay problema, Anelida, no te preocupes, la está todo el tiempo hostigando en el terreno psicológico. Y hay unos fallos, el fallo formoseño, el fallo TAE del 2017 del Tribunal de Familia de Formosa, en donde claramente muestra cómo impacta, cómo daña a la parte denunciante ese hostigamiento por redes sociales, a veces se hackean las claves y todo lo demás, ¿sí? Hay un tema, claro, bueno, ahí se habla de stalkeando, se habla de acoso, se habla en este caso de una violencia psicológica, como establece el artículo 5 de la 26485, en donde da una serie de conductas que quedan encuadradas como violencia psicológica. Entre ellas, Iván, acoso, stalkeando es un concepto que ha traído más la incorporación de la tecnología, pero no dejamos de hablar de prohibición de contacto como medida, como consecuencia de todo esto, ¿no? Una cuestión, el fallo es un fallo que se llama fallo TAE, no es el mismo chiste, lo digo siempre, pero bueno, yo soy pesado con los chistes, no es CAE, el cantante CAE de Desierto Sin Amor, sino es el fallo, es un fallo formoseño que es el fallo TAE, ¿sí? Pero bueno, yo siempre, a mí me encanta repetir los chistes porque el público se renueva, pero ahora les voy a pasar el fallo, ¿sí? Porque yo soy bastante obsesivo con todo, pero imagínense lo que es tenerme como familiar a mí, pero bueno, a ver, les voy a pasar, ¿sí? ¿Tienen el chat ahí para que los vean? No hay problema, Patricia, ahí está. Acá está. Ahí tienen el fallo formoseño, que fue un fallo pionero. Después de ahí se desprendieron un montón de fallos en Chipoleti, Entre Ríos, Santa Cruz también hay lindo fallo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero este fallo yo siempre lo pongo de ejemplo como pionero. O sea que si escuchan charlas mías anteriores, lo pongo como pionero para que marca un poco la importancia, ¿no? Y cómo explica la afectación a la parte denunciante y el manto de impunidad a la parte agresora, ¿sí? Vamos a avanzar con otro punto y otro tema, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Yo sé que voy un poco intenso y rápido, pero bueno, estamos a las 7:20 de la tarde, me imagino que deben tener ganas ya de ir viendo qué van a cenar, por eso trato de ponerle un poco de ritmo, pero me van escuchando bien, ¿no? A ver ahí, perfecto, ahí. Después yo les voy a dejar mi Instagram para que estemos en contacto y de esa manera poder de alguna manera yo acercarles material o algo que necesiten de mi parte, toda la disposición. Avancemos un poco. Hay un concepto que hay que tener muchísimo cuidado. El concepto de prohibición de acercamiento mutua o recíproca. Hablar de violencia de género familiar y hablar de prohibición de acercamiento mutua es un contrasentido. Si el concepto de violencia de género del artículo 4 habla de una relación desigual de poder, yo no puedo colocar a las mismas partes en el mismo plano procesal de que una no se pueda acercar a la otra, incluso cuando la parte denunciada jamás ha pedido que la parte actora no se acerque. O sea que hablar de prohibición de acercamiento mutua en un contexto de violencia de género familiar no solo es un contrasentido, sino también es una cuestión incoherente con la finalidad protectora del procedimiento de violencia familiar. Y aclaro esto hasta el cansancio. Si la finalidad de prohibición de acercamiento mutuo ha sido para que la parte actora en situación de violencia comprenda la importancia de la medida y del respeto a lo que el juez o juez ha dicho, no es por ese lado, porque si no, la parte denunciada que debe cumplir la prohibición de acercamiento, lo debe cumplir bajo pena de denunciar el incumplimiento de la medida y podría pasar las actuaciones al fuero penal para investigar el delito de desobediencia del artículo 239 del Código Penal. Pero yo no puedo poner en ese mismo plano procesal a la parte actora. Lo que sí yo puedo ejercer como abogado o abogada es una función más docente y educativa para mí, de explicar la importancia de la medida, del cumplimiento de la misma y plantear cada situación particular que se puede dar y se puede presentar para que la misma medida sea respetada. Pero no se puede, en este caso, frente a una denuncia de violencia de género familiar, resolver una prohibición de acercamiento de contacto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Armando y Juliano son hermanos y se pelean por el terreno y por las propiedades de su padre fallecido hace 3 meses. Hay violencia física, psicológica y verbal entre ellos, entre Armando, José María y Gino Juliano. Los dos apellidos Mutarelli, vamos a inventar. Mutarelli, Italia,
Pero bueno, insisto, ¿son hermanos? ¿Hay violencia familiar? Sí. Capaz ya de antemano hubo insultos, violencia verbal, violencia ambiental, fue el otro y le destruyó la puerta de la casa, Armando fue a la casa, le rompió el auto, después llegaron a las trompadas, agarró le quiso dar una puñalada. ¿Hay violencia familiar acá? Por supuesto que sí. Lo miro a Guido para que me ayude. Por supuesto que sí, Guido. Pero esto no significa que no pueda yo tomar una medida provisional de acercamiento mutua en la cual ninguno de los hermanos se pueda acercar. La medida de protección resguarda a los dos deben cumplir con esa medida. Pero acá hay violencia familiar pura, no hay violencia de género familiar, ¿sí? Hay violencia familiar pura, como cuando se pelean las hermanas Mariana Perú y Carola Correa. Se pelean, se agarran a trompada, o son cuñadas. Entonces le dice, bueno, la otra le dice, ¿qué te pasa, loca? Vos sos una muerta de hambre, hay violencia verbal, violencia física, violencia ambiental, y la jueza resuelve una prohibición de acercamiento mutuo o recíproca. No estoy en contra de la medida específica, pero no podemos hablar de prohibición de acercamiento mutua en contexto de violencia de género familiar. Cuando Ivana Pisani me denuncia a mí, su pareja, de hace 5 años, por violencia de género familiar, en donde en el último hecho yo quise abusar sexualmente de ella y estaba el nene en la otra pieza, biombo de por medio, escuchando todo. Y en este caso, el juez Rodolfo dice prohibición de acercamiento recíproco, mutua. Esto no correspondería. Hay un contexto de violencia de género familiar, de tipo psicológica, de tipo sexual, en donde también estaría afectado ese niño que ha escuchado todos los gritos de Ivana que ha puesto frente a esta situación, ¿sí? Vuelvo a pedir perdón por lo burdo de los ejemplos. Yo no puedo contar casos reales. Estamos haciendo un taller, yo doy ejemplos más didácticos, dinámicos. Obviamente uno no puede ver el álbum completo, la fotografía. Ahí, Natalia, te llegó un vecino, alguien llegó un pariente ahí. Pero bueno, insisto con eso. Avancemos con otra cosa para dejarle lugar a las preguntas, ¿sí? Hay algo que se empieza a hablar que es muy interesante. Se habla del el tema de algo que me gustaría remarcarlo, que yo lo fui viendo, el mandato preventivo. Mandato preventivo. Busquen ese concepto. El mandato preventivo es una institución de derecho procesal que han conceptualizado varios procesalistas en donde en la resolución judicial el juez o la jueza puede pedir alguna diligencia particular para no solo para una de las partes, sino también por un tercero ajeno al procedimiento, ajeno a la parte denunciante, ajeno a la parte denunciada. Y esto ha traído diferentes fallos. Hay un fallo en Salta, en Metán, y hay un fallo en Corrientes, en el juzgado de paz de Mocoretá, en donde el juez Luis Podestá ha hecho esto. Fíjense. Es una denuncia de violencia familiar, ¿sí? Ahí Carola está en compañía, ahí aprovechando los tiempos familiares, que obviamente son pocos, ¿no? Que uno que trabaja todo el día tiene que rodearse de la familia. Pero insisto con esta idea de mandato preventivo. Es una figura del derecho procesal que ya existía, no es que se inventa para el procedimiento de violencia familiar. Primera aclaración. Hay artículos de mandato preventivo de Peirano, de Gamarra y de otros procesalistas muy interesantes. Lo que yo apunto es esto. Carola me denuncia a mí por violencia de género familiar. Sale una medida de prohibición de acercamiento y contacto por 120 días. Carola trabaja en el hospital donde yo también trabajo. O sea que parte denunciante y parte denunciada trabajan en la misma institución de salud. Carola es recepcionista y yo soy el doctor, el médico, que trabaja en el mismo horario que Carola. Y somos pareja hace 1 año y medio. En este caso, la autoridad judicial, el juez ha dicho que por la figura del mandato preventivo se ordena que la empresa que emplea a Carola, parte denunciante, y a Diego, parte denunciada, los pongan en horarios distintos para que no nos podamos cruzar con Carola. Carola turno mañana y Diego turno tarde a partir de cierta hora. Eso es la aplicación operativa en el procedimiento de mandato preventivo. Que la prohibición de acercamiento surta efecto, que esté viva, que pueda ser vigente. Y para eso se utiliza la figura del mandato preventivo para imponerle a la tercera persona, en este caso a la parte empleadora,
que nos pongan en horarios diferentes o que busque la manera de que la parte denunciante, Carola, no se acerque a la parte denunciada bien. Esto pasó también en un fallo de Metán, Salta, en donde el señor era colectivero de una empresa que se llama La Veloz. El señor en su recorrido pasaba casualmente a metros de la casa de la parte denunciante. Entonces la autoridad judicial resuelve que ese hombre conduzca el colectivo, siga trabajando, pero en otro recorrido. Fíjense que por la figura del mandato preventivo se impone una tercera persona, la parte empleadora, la empresa colectivo, La Veloz. Esto es un fallo del juzgado de paz, juzgado de Metán, Salta. Esto impone a que esa tercera parte, ajena a una parte en sentido jurídico del procedimiento de violencia, pueda ponerlo en otro recorrido. Fíjense lo interesante de la figura. Yo escribí algo sobre este tema del mandato preventivo del procedimiento de violencia. Si me permiten un poquito se los mando. Fíjense, traten de buscar información ahí del chat. A ver, yo se los voy a mandar. Es una nota en un artículo de diario que yo escribo cada 15 días en un artículo que se llama Diario Digital Femenino de La Pampa. Escribo una columna de derecho procesal con perspectiva de género y yo les voy a mandar acá el artículo para que explica mejor lo de mandato preventivo, ¿sí? Ahora Carola me hizo una pregunta. Ahí está el artículo, recién puse el link del artículo de mandato preventivo en el procedimiento de violencia familiar. Fíjense qué importante es que la medida de prohibición de acercamiento sea efectiva y pueda surtir un efecto protector, ¿sí? Bien. Doctor, ha solicitado una medida así en ese ejemplo que acaba de dar. ¿Qué resultado le ha dado? Yo trabajo actualmente en el Poder Judicial. Hace casi 10 años que no ejerzo. Sin embargo, he pedido de alguna manera que el tercero que esté involucrado, no como parte, pueda efectuar alguna diligencia para poder mantener la medida protectora y me la han dado, pero por ahí no con esa figura del mandato preventivo, pero sí también con esa finalidad. O sea, gente, colegas, si ustedes van a pedir que una tercera persona ajena al procedimiento realice una diligencia, tiene que estar fundada directamente y específicamente para que el juez o la jueza contemple el rol de ese tercero en el procedimiento de violencia, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Valeria pregunta, ¿qué pasa si no hay dos turnos? Si ambos trabajan en el mismo lugar, pero la empresa tiene un solo turno. Se buscará la manera o la modalidad o la diligencia para que por ahí vayan en días diferentes, buscar que otros días se puedan compensar. Yo no puedo justificar una situación de violencia en el mismo ámbito, que las partes estén en el mismo ámbito, porque no tiene sentido que la prohibición de acercamiento se resuelva si se van a cruzar en el mismo horario y los mismos días. O sea que tenemos que repensar eso más allá de las complicaciones institucionales que pueden existir y que probablemente puedan surgir, ¿sí? Vamos a avanzar con un tema más y vamos a dejar las preguntas. Avancemos. Incumplimiento de la medida. Quiero avanzar y me siguen preguntando. ¿El Instituto de Mandato Preventivo entonces es taxativo? No, el Instituto de Mandato Preventivo es un instituto de derecho procesal que yo lo puedo peticionar siempre y cuando se requiera específicamente un accionar de una tercera parte ajena al procedimiento de violencia o la misma parte, ¿sí? Puede aplicarse, imagínense, parte denunciante y parte denunciada van a la misma escuela, van a la escuela nocturna. Rosana y yo nos conocemos en la escuela nocturna. Los dos queremos terminar la secundaria. Los dos queremos terminar la secundaria. Pero empezamos una relación de noviazgo. Rosana Perimuter y Diego Ortiz. Rosana me denuncia por violencia, sale la medida con el mandato preventivo para que la institución educativa nos ponga en diferentes turnos, con diferentes modalidades o en diferentes salones. Porque si no, yo voy a seguir persiguiendo y acercándome a Rosana, mi pareja, mi novia de hace poco tiempo. O sea que también repensar en otros supuestos también, ¿no? En el cual es necesario esa actuación de esa tercera persona. No ponerlo como para todos los supuestos, pero analizarlo en el supuesto particular en el cual sí sea necesario eso, ¿sí? Y por supuesto, bajo un cierto grado de responsabilidad, porque si esta tercera persona no cumple con la manda judicial, estaría incumpliendo con la diligencia que se la manda a hacer. No, porque va a decir, la parte tercera va a decir, yo no tengo nada que ver, que se la arreglan ellos,
Rosana y Diego se conocieron en la escuela adulta, la escuela nocturna, la escuela pone el lugar, la tiza y el pizarrón, acá no me preocupa. No, estamos pidiendo que se implique en la medida, porque están habilitando un espacio educativo para que las dos partes estén en el mismo lugar, ¿sí? A ver qué más hay. Esto pasa mucho en la Universidad Penal Juvenil y Comunidad. Por supuesto que sí. Bien, avancemos, ¿sí? Ahí está con el mate, qué envidia Maximiliano con el mate a mano. Sí, yo estoy todo el día con el tereré, así que no sé si alguien toma tereré, pero me encanta con el calor, el tereré es lo que más me hace feliz. Tereré todo el día. Avancemos. Incumplimiento de una medida de prohibición de acercamiento. ¿Qué es el incumplimiento de una medida de prohibición de acercamiento? La prohibición de acercamiento es una medida específica que se consideraría incumplida por más que la parte denunciada se acerque y se contacte manifestando alguna situación de violencia o no. Esto, perdón que sea medio trabalengua. Lo que estoy diciendo es que la prohibición de acercamiento como medida va a ser incumplida por más que la parte se acerque, es decir, la parte se acerca y no hace nada. Vamos al primer supuesto. Carla Esperanza, amiga, me denuncia a mí por violencia. ¿No? Los dos nos dedicamos a familia, entre otras cosas, los dos amamos a los animales, empezamos una relación y terminó todo mal porque hay violencia ambiental, violencia física. Yo me pongo en todos los ejemplos como denunciado. Imagínense, el propio profesor se pone como denunciado. Pero bueno, insisto, tratemos de, espérenme, antes de hacer preguntas en el chat, síganme con el ejemplo, por favor. Carla me denuncia a mí por violencia, ¿no? Violencia de género familiar, ambiental, física y demás. La jueza resuelve una prohibición de acercamiento por 90 días. Los dos vamos a una jornada de derecho civil que se hace en la Universidad Atlántida. Vamos ahí, los dos. Claramente, por más que yo esté en el mismo ámbito, en el mismo aula, y yo ni le dije nada, acá la prohibición de acercamiento se considera una incumplida. Se considera incumplida. Porque yo estoy en el mismo lugar de la parte denunciada, ¿no? Esto hay que verlo en cada caso particular, gente. No lo tomen como el caso de uno es caso general, ¿no? Es cada caso particular, ¿no? O sea que acá yo a Carla, como denunciado, no le dije nada. Entonces la oficial de policía Mariana, Rosa Perú, me dice, señor Diego, se tiene que retirar. La señora Carla vino, se inscribió, es parte de este curso y usted se acercó, está en el mismo ámbito. No, yo no le hice nada, no, yo no le hice nada, ni la puteé, no le dije nada. Yo estoy compartiendo una clase, yo me inscribí a esta clase. La medida se considera incumplida. Hay un incumplimiento de la prohibición de acercamiento, ¿sí? Vamos al segundo supuesto, ¿sí? El primer supuesto quedó claro. Yo no le hice nada, Carla. No le hice nada. Aparecí en el mismo grado casualmente, ¿no? Qué casualidad. Diría, qué casualidad. Casualmente aparecí en la Universidad Atlántida. Yo soy acá de Verazatí, pero me tomé un colectivo para ir justo al mismo curso de Carla, y ahí en la Universidad Atlántida, ahí con Arena, Aurora Arena, está, no sé, bueno, ahí con todo el grupo, ahí con Pedrito, un beso grande a Pedrito también. Pues conozco a todos los amigos de ella, porque tenemos una relación hace poco tiempo, pero yo conozco todo de Carla, conozco dónde vive, conozco dónde lleva a los perros al mar, conozco todo. O sea que yo sé mucho de la vida de Carla. O sea que, como sé mucho de la vida de Carla, la puedo agredir también en el terreno psicológico y puedo destrozarla en el terreno físico, psicológico, económico y sexual, ¿no? O sea que, más allá de eso, es importante tener en cuenta esto, ¿no? De empezar a ver ese ejemplo, ¿sí? Voy a contestar las preguntas porque encima que soy recontra ansioso, después voy al segundo supuesto, ¿no? A ver quién, Janina Fernanda Díaz. Puede ser una psicopatía de cinismo, hipocresía, y después o antes la mató a golpes. Claro, bueno, ahí hay un comentario. Pero si el denunciado está comiendo en un restaurante y de repente entra la parte denunciante, por eso corresponde, Laura, cada caso particular en el cual se ponga en conocimiento que el denunciante entró primero, el denunciado entró primero y después apareció la denunciante. La idea es tomar una diligencia operativa en ese lugar que sea lo menos, que afecte menos a esa parte, ¿no? Eso por supuesto. ¿No? El denunciado tiene que dejar de comer e irse, no, por supuesto. Si le ha entrado a comer y entra a la otra parte, por supuesto que a nivel temporal entró la parte denunciante después, esto
claramente no puede ser así, ¿no? Los hechos me están diciendo de que fue una situación muy casual en la cual la parte denunciante va al rector, ¿no? Se incluye el acoso laboral dentro de estas provisiones. Ha habido fallos de prohibición de acercamiento dentro del concepto de violencia de género en su modalidad laboral. La 26.485, el artículo 6, cuando define las modalidades, define la modalidad de violencia laboral en un contexto de violencia de género. Por lo tanto, las medidas del artículo 26 de la 26.485, como la prohibición de acercamiento y contacto, podrían tener lugar, Ariel, dentro del fuero laboral, por ejemplo, ¿no? Ah, y ahí está, le respondía, Janina le respondía. ¿Se puede pedir que se privilegie excepcionalmente la concurrencia del denunciado a un lugar cuando tiene mejor derecho que el denunciante? Por supuesto que no. Si él va todo el tiempo a un club, practica tenis, pádel a un club, sin parar, y ella casualmente, de parte denunciante, quiere ir a ese club, no, esto depende de la situación particular que se presente. Pero ha pasado que el denunciado va al kiosco casualmente a comprar cerveza, al kiosco que queda al lado de la casa de la parte actora. Entonces, claramente hay una cuestión intencional, hay una cuestión que podría afectar la integridad de la misma, ¿no? Para dar otro ejemplo. El padre que se acerca a la escuela por evento escolar en lugar de la niñera que lo denunció, habría que en este caso ver la resolución, la prohibición de acercamiento, qué ámbitos, qué lugares acoge, y en el caso de ver el tema de la institución educativa, plantear esta situación judicialmente antes que por vía de hecho el propio progenitor se acerque y configure un incumplimiento de una medida, ¿sí? Hay un fallo, Amalia contra España, no sé si me confundo, en el cual el señor va a buscar al colegio a su hija y a su hijo, entonces en ese caso termina pegándole un tiro en el sótano de la escuela, creo, a su hija, y el hijo mirando cómo estaba pasando esto, ¿no? O sea que tengamos una amplitud también de hablar de violencia de género familiar, en la cual no es que la violencia familiar es un solo ejemplo, hay varios supuestos. ¿Qué sugieren los Amalia contra España? ¿Qué sugieren los casos de hostigamiento por mail que siguen por años, ¿no? Acá hay una continuidad de situaciones de hostigamiento, ¿no? Que claramente afectan la integridad psicofísica, psicológica actual de la parte denunciante. Por supuesto hay que poner un freno, hay que, en este caso, tiene que surgir una prohibición de contacto, que sea lo más ejecutiva posible, Laura. Buenas tardes, doctor. Yo trabajo en un juzgado correccional. Bueno, hablar del fuero penal en estas cuestiones es muy interesante. ¿Un juez o una jueza penal pueden resolver una medida de prohibición de acercamiento y contacto? Daniela, claramente sí. Maximiliano también, Rosana también lo puede hacer. Un juez penal o una jueza penal puede resolver una prohibición de acercamiento. Por supuesto que el juez de familia, la jueza de familia va a tener la especialidad a tener en cuenta. Quisiera saber si solo se admite el tipo doloso en la desobediencia judicial, es decir, se requiere conocimiento, voluntad, gracias o saludos cordiales. Más allá de lo doloso, se requiere que la medida de protección sea notificada. El denunciado debe saber que no se puede acercar y contactar. Debe saber que no se puede acercar y contactar, y debe saber que en caso que se acerque y se contacte, estaría incumpliendo una medida y probablemente esto derive en una actuación penal para investigar el delito especial de desobediencia, ¿sí? Un abrazo grande, Federico, un abrazo grande, Federico, hay un honor tenerte presente. Si son vecinos y viven en el mismo edificio, pensemos un supuesto particular que dice Norma. Son vecinos. Daniela vino de Entre Ríos a estudiar a la universidad, a la Facultad de Derecho, ¿sí? Vino sola. Y yo soy el encargado del edificio, como Guillermo Franchina. Conozco todo de Daniela, sus horarios. Daniela va a estudiar, trabaja de noche, viene a las 12 de la noche, me aparezco en el edificio, entro en el ascensor, me bajo la bragueta delante del ascensor de Daniela. Esto, gente, contéstenme al unísono. ¿No amerita una prohibición de acercamiento y contacto? Adriana, ¿no amerita una prohibición de acercamiento y contacto? Mariel, Carola, Patricia, claramente sí. Por eso tengamos en cuenta, Ariel, ahí va, lo estoy viendo, tengamos en cuenta que la prohibición de acercamiento como medida ha sido tomada también de experiencias norteamericanas del derecho anglosajón. Ojo que no estoy abriendo grande el cajón, lo que estoy diciendo es que acá hay una cuestión vincular también, hay una cuestión vincular en este caso muy ajena. Por ejemplo, Daniela vino hace un tiempito, yo soy el encargado del edificio donde está, yo conozco a ella,
Un día me aparecí en la casa, le golpeó la puerta, ella me dejó entrar, arreglé la canilla, después Daniela me pregunta si esto, yo le dije que vaya a comer a este lugar, me aparecí en ese lugar, en este caso casualmente fui a la parada donde Daniela esperaba el colectivo que sale del edificio, una vez, ya les dije, en el ascensor me arreglaba la bragueta y me tocaba los genitales. Gente, esto puede ser un escenario claro que puede afectar a Daniela y podría dar lugar a una prohibición de acercamiento. Yo tomo ejemplos burdos, gente, no tomo un álbum completo del caso, por favor. Seguimos. Es necesario para que se pueda... Y tiene que estar notificado, Luciano, porque si no el denunciado puede decir, el aire es gratis, yo no sabía. Lo que sí hay que estar notificado de forma fehaciente. Tiene que darse fe de que el denunciado por violencia familiar ha sido notificado de la medida de prohibición de acercamiento. Por supuesto que sí, porque si no, él puede decir, yo no sabía. Entonces yo claramente le voy a decir, no sabía, pero igual no podés ser agresor y seguir con la situación de violencia. Está bien, no se investigará por el delito de desobediencia, está bien, pero yo este hecho nuevo de violencia, que después te acercaste y dijiste que no estaba notificado, yo lo voy a avisar. Porque no es que vos dijiste, yo no sabía, la insultaste, la escupiste y la agarraste los pelos. O sea que esto yo lo voy a plantear, yo lo voy a plantear, porque está bien, zafaste porque decís que no está denunciado y no hay forma, pero yo esta situación no la voy a dejar así, me enojo y todo. Avanzamos. Ya tengo que terminar el taller. Bueno, nos pasó en el hospital, bueno, hay un caso muy particular. En el ejemplo de temporalidad, si el denunciado llega a primer lugar, ¿qué medidas recomienda implementar en este caso? Por ahí las medidas Silvina pasan más por el terreno de lo fáctico, de los hechos. Hay un encargado de un restaurante, hay una cuestión de admisión también de cada restaurante, también hay un abogado, una abogada que asesora a las partes. Esto también corresponde bien de cada situación particular que se presenta. Sabemos que hay pueblos chicos y hay un solo restaurante, hay un solo lugar de esparcimiento, pero bueno, también tenemos que hacerlo operativo en cada caso, ¿no? En el caso que se denuncie en comisaría de la Cámara y pase la denuncia a Fiscalía, ¿se le da traslado al fuero civil? Bueno, el fuero civil, por el procedimiento de violencia familiar en el que se resuelve una medida, no va a caer porque esté interviniendo el fuero penal para investigar, por ejemplo, el hostigamiento. Por supuesto que no. Las medidas deben tener una duración, por supuesto. Se habla de falta de eficiencia en el sistema. La eficiencia, ya habló Oscar. Por supuesto, la eficiencia es saber que los recursos disponibles de cada institución vinculada a la temática en la cual se resuelve una medida sean de la manera más óptima para que realmente puedan proteger. Ese es el concepto de eficiencia. Gracias, Oscar. Tocayo mío, Oscar. Yo soy Diego Oscar. Tengo un caso en el que la mamá pidió la prohibición y ella misma, durante la vigencia, se junta con el papá de los menores en la plaza. Bueno, insisto, acá hay una cuestión también propia de la temática, mucha naturalización del maltrato, mucha invisibilización, mucho no hacerse cargo del procedimiento de violencia familiar que involucra la integridad de esas personas. Hay que tener en cuenta eso también, ¿sí? El sistema falla. Bueno, ahí van surgiendo un montón de preguntas. Quiero seguir con la... ¿Se acuerdan que el primer ejemplo lo di con Carla? De que yo aparecí en el mismo colegio de abogados de la universidad. ¿Se acuerdan de eso? Voy al otro ejemplo. Fíjense, incumplimiento de la medida provisional de acercamiento. Marcela me denuncia a mí por violencia. Sale la medida provisional de acercamiento. Sale la medida provisional de acercamiento. Me notifican de la medida. Uy, esta hija de mí me denunció. La voy a reventar. Voy hasta la casa de Marcela, sabiendo que estoy notificado de una medida que no me puedo acercar, le golpeo las manos. Marcela, me denunciaste sabiendo que soy abogado especialista en violencia y doy charlas por todos lados. ¿Vos me querés cagar mi reputación? Fíjense que no solo hay un incumplimiento de una medida porque me acerqué, sino que hay una manifestación de violencia verbal en convergencia con violencia psicológica. Aumenta la vara, Adriana. Aumenta la vara y esto, por supuesto, podría meritar una prórroga de la medida de prohibición de acercamiento y contacto, ¿sí? O sea que esto claramente Marcela lo tiene que denunciar. Marcela tiene que hablarlo con su abogada Daniela Turki y la abogada tiene que presentar un escrito denunciando este hecho de violencia y este incumplimiento de la medida para que haya sanciones frente a ese incumplimiento, ¿sí? Claramente abuso, por supuesto, hay alguien. Así que, por eso insisto también con esa idea de empezar a hablar de incumplimiento de la medida, configurar el incumplimiento, ¿sí? Les voy a dejar unos artículos de incumplimiento, así ustedes lo tienen para leer más información. Yo voy a decir mi Instagram,
Mi Instagram es doctor.diego.oscar.ortiz. Si alguien me ayuda a ponerlo en el chat, doctor.diego.oscar.ortiz. Yo voy a, ya que hablamos de incumplimiento, voy a pasarles material mío de incumplimiento de los artículos de diario y algún artículo de doctrina para que puedan trabajar más con esos conceptos. ¿Les parece? Gracias, Olga. Diego, ahí María levantó la mano. No sé si querés que le demos la palabra. María Eugenia. Sí, ahí le... María, ahí podés hablar. Ahí va. A ver. Bueno, hacemos una cosa. ¿Te leo la pregunta, María Eugenia? ¿Dónde está María? ¿Te parece? Sí, porque tampoco puede activar el micrófono, creo. Ahí la leo. María Eugenia Díaz. En un caso de abuso deshonesto de una menor en Cava, se inicia un fuero civil e interviene el fuero penal correccional. Amplía la medida de provisión en general, esta medida se prorroga, ¿verdad? Por supuesto que la medida de provisión de acercamiento se puede prorrogar incluso cuando la parte denunciante se encuentra en una situación de vulnerabilidad y miedo por el cual no puede estar desprotegida sin una medida de resguardo jurídico como una provisión de acercamiento, ¿sí? Por supuesto que sí. Hay que ver también que cualquier intervención que se haga con respecto a ella no la dañe y no la afecte, ¿no? Fíjense, esperen que le voy a dar, ese artículo es un artículo de diario, pero quiero dar un artículo de doctrina que me interesa que lo puedan disfrutar. Ahí va. Es uno viejito, ¿sí? En este momento, ni escribir. Terrible como escribo. Escribo, lo pongo una idea, la manejo, ahí trato de hacer lo posible, pero bueno, más allá de algún error que haya, mando ahí, por si les sirve, ¿sí? Porque uno va cambiando su escritura, va mejorando, esa es la idea, ¿no? Ahí va otro. Este artículo habla del concepto de incumplimiento de las medidas, ¿sí? Este es un artículo que habla del concepto de incumplimiento de las medidas, ¿sí? Y yo quiero dejarles también los fallos que mencioné acá hoy. ¿Se acuerdan que mencioné unos cuantos fallos? Les voy a dejar una nota que yo hice acá, un artículo viejito, les puede servir. Es uno, ahí está. Ah, no, acá. Claro, espérenme que ya se los busco antes de terminar el taller. Ahí está. Gracias, Carolina, por bancarme. Ahí también Gino levantó la mano, no sé si querés que Gina o Gino. Gino. Ahí va. Gino Giuliano. A ver, Gino Giuliano de Italia. Espérenme, le pongo esto acá. Espérenme, le voy a poner el cosito acá. Se me está trabando la compu, así que busco esto y ya está, no molesto más. Ahí está. Me están mandando mensajes por privado. Bueno, gracias. Perfecto. Ahí está. Ahí mandé un artículo. Ahí está. Perfecto. ¿Qué pregunta Gino? A ver, ¿lo escribió Gino? Ahí, a ver, Gino, ahí podés activar el... Ahí está. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Diego, si te quería consultar, dijiste... A ver, no te encuentro, Gino. Pará que te quiero ver a la cara. A ver. No te encuentro. No sé en dónde debería aparecer primero, supongo. A ver, me fijo. Ahí está Gino, ahí te encuentro, dale, Gino. Gracias. Para seguir. Perfecto. Dijiste que el cumplimiento de la medida tenía que ser unilateral, no solamente sobre el denunciado es quien tiene que cumplirla. Sí, en este caso, la prohibición de acercamiento en un contexto de violencia de género familiar debe ser cumplida por el denunciado. Lo que no significa que la parte actora en situación de violencia no sepa de la importancia de la medida y de su cumplimiento. ¿Sabés cuál es el riesgo, Gino? Que si yo pongo a las dos partes en el mismo plano procesal, la parte actora en contexto de violencia de género familiar también acarrearía también la figura del delito de desobediencia. Y estamos hablando de violencia de género familiar. Y esto no quita que nosotros como abogados y abogadas tenemos que ejercer una labor docente y educativa con ella. Bien, sí, porque mi consulta era, en el caso que esté ya establecida la prohibición de acercamiento, supongamos que se da un plazo de 120 días, pasan 30 días y el denunciante quiere acercarse al denunciado para tratar la situación, todo por fuera de lo que es lo procesal, todo el sistema judicial, es decir, vamos a acercarnos para charlar esto y encarar la situación de otra manera. ¿Eso se puede considerar un incumplimiento a la medida de acercamiento? Me interesa mucho la pregunta, Gino, por esto. En realidad, yo siempre digo que más allá de la comunicación que uno quiera tener fuera del ámbito judicial, fuera del procedimiento de violencia familiar,
Una vez que una parte actora denuncia una situación de violencia y la autoridad judicial resuelve una medida de protección, ya está interviniendo la autoridad judicial. No pueden por el costado juntarse las partes en un café a hablar porque ya hay una medida de protección de acercamiento. Por ahí vos como abogado, de una parte u otra, decir, bueno, yo esto tengo que ponerlo en conocimiento, puedo pedir levantamiento de una medida, puedo decir que ya no hay más riesgo por el cual deberá ser cubierto, por el cual la medida siga vigente. Vos tenés que poner, Gino, de alguna manera un poco las manos limpias en el procedimiento para poder transparentar esto, porque si no, está el riesgo de decir, no, acá hay un incumplimiento de una medida. Y claramente hay un incumplimiento de medida. Imagínense una situación de violencia familiar crudísima entre los hermanos, como pasó hoy entre dos hermanos. Hay denuncia, hay medida y después los hermanos se juntan en un asado. ¿Hay incumplimiento de medida o no? Por supuesto que sí. ¿Hay buena voluntad de juntarse? Por ahí sí. Pero yo tengo que transparentar estas cuestiones, porque fíjense, imagínense si en ese asado, esos hermanos que se juntan, el otro no tenía un arma y le pega un tiro. Hay incumplimiento de medida, hay una situación de violencia que puede afectar la vida de una de las partes que ha denunciado en su momento. ¿Se entiende? Si no, ahí también Oscar pidió para hacer una consulta. Ahí Oscar, a ver si puedes. Oscar, bueno. Con esta podría ser Lima, sí. Después de esta consulta cerramos ya el taller. Hola, ¿sí te escucha? Sí. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien. Es una pregunta, porque a veces los tribunales están, digamos, muy alejados de la realidad. Por empezar, ¿están en conocimiento que el gobierno de la ciudad no publicó los protocolos policiales, entre ellos está lo de violencia de género? Y si el abogado tiene que actuar en flagrancia, en violencia de género, cuando va la policía a buscar a la casa, al no publicar los protocolos, no se sabe cómo debe actuar la policía para poder después controlar eso. Y también me acerqué a la oficina de violencia de género que puso el gobierno, el Consejo de Magistratura de la Ciudad en Pedro de Mendoza. Le pregunté por la violencia de género y desconocen. Hay una falta total de eficiencia de los funcionarios que tienen que ejercer. Es una vergüenza. Cuando ponen un policía de consigna, no le dan la foto del que tienen que controlar que no se requiere a casa. El sistema, la verdad, sinceramente, no funciona. Porque hacen toda una pantomima, digamos, por los medios, que en la realidad, otra de las cosas que pasa en los tribunales, que la mayoría de los jueces no leen los expedientes y resuelven cosas que a veces es como un médico que receta sin haber diagnosticado. Y también lo que se nota mucho tráfico de influencia, porque a veces la parte mínima no es por ser mujer o por ser hombre, pasa por si toca un poderoso o alguien que tiene un poder detrás del poder, y entonces hay un tema de amiguismo que, digamos, uno no lo ve directamente, pues si tiene 4 patas y ladra, es un perro. Y esas cosas se ven. Déjame contestar ahí, Oscar. Es interesante lo que planteó Oscar desde este punto de vista. Primero, la falta de capacitación repercute en las prácticas profesionales y afecta claramente el ejercicio de derechos de las partes en un procedimiento de violencia familiar. Es importante la capacitación y la especialización en la temática. Recordemos que nosotros como abogados y abogadas, nuestra actuación en el ámbito del procedimiento de violencia, de conocer estas herramientas, es reciente. Yo hace 12 años que me dedico a la temática de violencia, pero cuando empecé en esta temática, los abogados y abogadas no teníamos el estudio y el lugar específico en la temática de violencia. Y esto llevó a hacer un análisis también de cada una de las cuestiones jurídicas con perspectiva de género y también con empezar a hablar también del derecho procesal conforme el procedimiento de violencia, desde el concepto de medidas, denuncia, incumplimiento, análisis de cada medida específica. Segundo, que planteó Oscar, interesante el tema de la falta de articulación interinstitucional. Claramente, si las propias instituciones no articulan y no elaboran prácticas profesionales o no se visibilizan los instrumentos, ya sean protocolos, reglas de actuación, por supuesto que el letrado no va a saber con qué herramientas cuenta. Yo siempre digo, como sugerencia, acudir a la pregunta, ir a la institución, qué servicio presta, con qué cuento, de qué manera puedo proteger, qué está pasando, con qué poder de hecho la autoridad judicial que me hace, que confecciona la resolución judicial con la medida de protección de acercamiento, yo puedo actuar.
de qué manera, con cómo puedo yo valerme de la comisaría, del lugar donde vive esta parte denunciante, para poder de alguna manera, frente a esta situación, acudir frente a un hecho nuevo, frente a cualquier situación que se presente. Y después O sea, siempre... otra cosa que se nota es que cuando se otorgan estas medidas, ya que tienen tantas brigadas la policía, empezar a estudiar cómo se comporta víctima y victimario para empezar a recolectar pruebas y no sancionar por si llama el psicólogo y ven en la presunción de la víctima que es cierto, porque no tiene ninguna prueba directa, y a veces puede ir preso un inocente. Tal cual, tal cual. O sea, por agarrar una moda de violencia de género, están sacando principios constitucionales y en vez de actuar en forma más eficiente. Ojo con eso, Oscar, como sugerencia, porque no podemos hablar de moda en caso de violencia de género. No, lo que pasa, porque... lo que uno está viendo, lo que uno está viendo, si no hay prueba directa, por ejemplo, cuando era el tema de violencia general, se bajó la edad de digamos, del testigo para que los chicos son los que pueden presenciar. Pero cuando son casos, digamos, que ya son no hay una prueba directa, que vaya al psicólogo, y porque el psicólogo, como le ven la víctima que está diciendo la verdad, yo estaba como es, hablando de la cámara GES, el psiquiatra, como es Mariano Castex, dijo que yo hice el curso con Castex y me dijeron que a veces las cámaras GES también no es prueba fidedigna. Y dar una publicidad a la cámara GES, y lo dijo Mariano Castex. Oscar, te contesto esto y con esto terminamos, así despido a los alumnos y a las alumnas. Siempre como sugerencia, gente, esto lo digo con todo el respeto, cuando trabajemos en la temática tenemos que tener cuidado con los términos que utilizamos, con las intervenciones que hacemos y también con el enfoque protector, ¿sí? Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque estamos trabajando en una temática que es atinente a los derechos personalísimos de las personas en situación de violencia. O sea que tenemos en cuenta eso a la hora de poder trabajar en estas cuestiones. Tener mucho cuidado, ¿sí? Esto no significa que no haya herramientas para el denunciado en violencia, esto no significa que un hombre no pueda denunciar violencia familiar, pero también tenemos que hacer las delimitaciones conceptuales y procesales necesarias, ¿sí? Esto tengamos en cuenta esto como sugerencia. ¿Sí? Que la autoridad no investiga tampoco, porque todo ese tiempo lo puede utilizar investigando y buscando las pruebas directas, y entonces es más fácil, digamos, hacer una presunción y no una prueba directa, porque le cuesta más trabajo al juez o al fiscal investigar, y como muchos fiscales no quieren trabajar y muchos jueces tampoco, entonces le resulta más fácil acusar fácilmente sin tener una prueba directa, que es lo que más cuesta. Tal cual, pero igual tengamos en cuenta que a nivel prueba, en un procedimiento de violencia familiar, como en cualquier medida cautelar, no se requiere prueba. Lo que sí, que en un proceso penal en el cual se investiga un delito especial vinculado a la violencia, ahí sí probablemente y también haya... otro de los casos que nos dieron la Oscar, ley... tenemos que cerrar el taller, Oscar. Tenemos que cerrar el taller. Igual, bueno, por supuesto, invitado a todos los talleres, acordate, vos sabés muy bien, yo te conozco hace muchísimos años y te agradezco, así que muchísimas gracias, ahí me están mandando mensajes, pero me quiero despedir antes que se vayan todos. Muchísimas gracias, gente, por el apoyo, gracias, estamos en contacto. Oscar, mi Instagram es doctordiego.oscar.ortiz. Acordate, en la temática tenemos que tener mucho cuidado con los términos que usamos y con nuestras intervenciones, porque estamos no solo poniendo nuestra responsabilidad profesional, sino también las cuestiones institucionales y también de protección, sobre todo de protección. Lo primero que tienen que conocer son los protocolos policiales que los tienen ocultos. Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, ahí no los quiero cortar, pobre, pero bueno, tenemos que irnos y ahí está, un abrazo grande, estamos en contacto. Oscar haciendo catarsis, dice ahí, perfecto, obviamente tenemos que hacer catarsis porque es una temática muy, muy delicada, pero siempre mucha cautela, mucho cuidado. Esto es una sugerencia que les va a servir muchísimo. Cautela, cuidado y capacitación, como decía Oscar. Un abrazo grande, gente. Muchas gracias. Carolina. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo encuentro. Saludos. Muchas gracias, gente. Muy amable, en serio. Gracias.